Bien, estamos aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vescali, 203 en la señal de Cable Go. Ahora tenemos una entrevista vía telefónica con el analista político Hugo Guerra. Señor Guerra, ¿cómo está? Buen día. Buen día, mucho gusto de estar con ustedes. Faltan 2 semanas para las elecciones generales. Vemos diferentes encuestas. Básicamente los 2 primeros lugares los ocupan tanto Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. En algunas encuestas lo ponen al primero, en otras ahí a segunda. ¿Cómo analiza usted esta situación sabiendo que quedan tan pocos días? ¿Cree que esto va a variar? ¿Alguien puede aparecer de atrás? Bueno, a día de hoy lo que reflejan las encuestas, y siempre hay que tomarlas con pinzas, porque son fotografías del momento, es que el bloque de centro derecha o de derecha va liderando la campaña electoral. Renovación Popular, por supuesto, es de centro derecha, lo mismo que Fuerza Popular. Ahora, es evidente que hay una pugna por el liderazgo entre ambos partidos, y lo que uno podría suponer es que los dos pasen a la segunda vuelta. Eso no significa que, habida la tradición en el Perú, pueda aparecer alguien a última hora y logre meterse en la segunda vuelta. Pero lo más previsible es una confrontación entre Renovación Popular y Fuerza Popular. Ahora, según también las encuestas, hay muchas personas que todavía no deciden su voto, ¿no? Normalmente un gran número lo decide en la última semana. Algunos también señalan que el mismo día es la cola. Ahora, estos debates que se han dado la semana pasada y que se van a repetir en esta, ¿cree que van a influenciar finalmente para que la gente decida votar por uno u otro candidato? Sobre la indefinición del electorado hay 2 datos. Cuando comenzaron a hacerse las encuestas para las elecciones del 2026, 70% de los encuestados decían que iban a tomar la decisión en el momento del voto, es decir, en la cola. Pero ahora, según las últimas encuestas, eso se ha reducido a casi 26%. De modo que sí, va a haber un nivel alto de improvisación, un nivel alto de toma de decisión de último minuto. Y en cuanto a los debates presidenciales, no se puede ignorar que sí tienen un efecto entre los votantes. Pero ese efecto es más emocional antes que racional. Los debates en el Perú están muy mal concebidos. En 1 minuto o minuto y medio es imposible expresar y explicar un plan de gobierno. Y cuando se tienen moderadores, que en el caso actual son moderadores que vienen más bien del ala caviar, realmente el debate se sesga. Además, la exposición mediática de la mayor parte de candidatos solo ha servido hasta el momento para las pullas, para las críticas personales, para las invectivas, y el nivel propositivo ha sido bajo. Claro. Por eso es que los debates apelan a la emoción de los electores, al estado de ánimo, antes que al voto racional. Claro, entonces, en estos debates muy poco pesan las propuestas y más quizás la exposición, lo explosivo que puede hacer uno u otro, pero esto puede jugarle a favor o en contra, no necesariamente a favor, ¿no? No necesariamente a favor, pero sí pueden haber algunos matices interesantes. Por ejemplo,
la primera ronda, el candidato del APRA, Enrique Valderrama, tuvo una performance bastante interesante, porque sin salirse de un nivel decoroso, dio golpes fuertes a Nieto Montesinos, dio golpes fuertes a López Chau, y eso, digamos, cuenta. Además, también se ha podido percibir rasgos de personalidad interesantes. Por ejemplo, mucho se critica las intemperancias que a veces tiene Rafael López Aliaga. Sin embargo, su exposición fue serena, fue técnica, fue muy tranquila. Y hay personas que vienen en el grupo, en el pelotón de más atrás, que han tenido buenas participaciones. Por ejemplo, Marisol Pérez Tello. Entonces, creo que sí, el público está evaluando más el temperamento, está evaluando más las formas y la emoción que transmiten los candidatos antes que las propuestas propiamente. Claro, ahora, usted mencionaba a López Chau en una parte de la entrevista, y él se ha calificado como centro izquierda, ¿no? ¿Cree que los votos de la izquierda se van a terminar disputándose entre Roberto Sánchez y él? Digamos, son los dos candidatos más visibles, ¿no? Bueno, creo que son tres candidatos visibles, ¿no? Definitivamente López Chau ha pretendido presentarse como un hombre moderado de la izquierda, pero al aparecer todos sus antecedentes delincuenciales y todo su nexo con el movimiento subversivo del MRTA desde la década del 70, esa imagen de moderado más bien ha desaparecido. Y cuando uno revisa quién es su vicepresidente, uno encuentra que tiene a un sujeto que es de extrema izquierda, es neosenderista, que se declara comunista, marxista y maoísta. Entonces, él mismo ha descalificado su propuesta. Cuando uno piensa en Nieto Montesinos, sí, también aparece como alguien de izquierda más o menos moderada, pero también tiene antecedentes de un radicalismo de izquierda que, si bien datan de la década de 1970, hasta ahora permanecen en su pensamiento socializante. Claro. Y luego, cuando uno revisa la candidatura del señor Sánchez, se da cuenta que claramente quiere suplantar en el rol, hasta en el sombrero, a Pedro Castillo, y es un radical totalmente anacrónico, que en vez de atraer a la población, genera rechazo. Claro. Salvo pues en los sectores más ideologizados y más extremistas. Ahora, además, si mencionamos a Sánchez, veíamos en unas imágenes que está yendo de la mano con Antauro Humala, ¿no? Lo cual significa que está ligado a esa corriente totalmente extremista, autoritaria, violatoria de derechos humanos, y que no coincide con el orden constitucional peruano. Es una revolución improvisada, pero con ideas marxistas totalmente anacrónicas. Claro. Ahora, señor Guerra, se habla mucho de candidatos presidenciales, quienes pueden llegar a segunda vuelta, pero también la atención debe estar centrada a cómo va a quedar conformado el próximo Parlamento, ¿no? Volvemos a un Congreso bicameral y se señala que este Senado va a tener unos superpoderes. ¿Considera que este próximo Congreso, así de fragmentado como está el actual, es garantía, digamos, de
de tener nuevamente un gobierno parlamentarista, como se dice hasta ahora? A ver, lo primero que hay que precisar es que muchos de los partidos que se presentan a las elecciones no van a pasar la valla electoral, por lo cual van a quedar fuera de juego. De los 34 registrados, probablemente pasen la valla unos 5 o 6 en total. Ujú. Evidentemente, el ideal es que la fórmula presidencial que resulte ganadora tenga mayoría o por lo menos una participación relativamente mayoritaria en el Congreso de la República. Ahora, la Cámara de Diputados sí va a ser variopinta, sí va a estar atomizada. Lo que se espera, sin embargo, es que en el Senado solamente haya unos 3 a 4 partidos grandes, sólidos, que gobiernen. Ahora, es muy importante, y esto los electores no lo entienden todavía, no lo calibran, el próximo gobierno va a tener un Senado superpoderoso. Se podrá incluso disolver la Cámara de Diputados, pero el Senado va a ser intangible. Y el Senado va a ser el que filtre todos los proyectos de ley. Eso significa que el Ejecutivo no podrá gobernar divorciado del Senado. Es por eso que a los electores hay que advertirles que su voto debería ser no solamente por la plancha o fórmula presidencial, sino por el partido que pueda poner mayor cantidad de senadores en esas elecciones. Claro, Caso contrario, el país se puede convertir en ingobernable. Y finalmente usted tiene razón. Desde hace tiempo, pese a que el sistema político peruano es presidencialista, hemos caído en un parlamentarismo de facto, donde se abusa del poder, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Dina Boluarte, que fue vacada de una manera expresa, sin darle posibilidad de defensa, y luego se vacó al presidente Geni vía la censura cuando le correspondía el proceso de vacancia. Ambos procesos han sido inconstitucionales. Claro. Entonces sí, vamos a un parlamentarismo de hecho. Claro, sí, no sé si me escucha. Sí, perfecto. Sí, una consulta. Usted mencionaba estos superpoderes que va a tener el Senado y cree que los partidos mismos, conscientes de ello, más apuntan a tener presencia en el Senado que en el propio Ejecutivo. Yo creo que lamentablemente, por una cuestión de tradición, las campañas se están centralizando más en las fórmulas o planchas presidenciales. Ajá. No se está haciendo un trabajo de campaña profunda respecto del Parlamento y en particular del Senado. Usted tiene que recordar una cosa que también es novedosa. Vamos a tener 2 distritos, uno nacional para senadores nacionales y otro regional para senadores, para la redundancia, de la región. Esto no se le está explicando adecuadamente a los votantes y creo que es una falla en la estrategia de la mayor parte de partidos que están en la contienda. ¿Cree que no hay lo suficiente comunicación todavía o información a la ciudadanía de cómo es que se debe votar? Mire, ese es todo un problema. Hace poco se publicó una encuesta, me parece que hace una semana, donde se decía que el 80% de los votantes no saben cómo votar, en el sentido
de que no saben cómo van a llenar las cédulas electorales. Recuerde que las cédulas, a diferencia del pasado, las ha diseñado el Congreso de la República y ha hecho unos cedulones que tienen aproximadamente 60 centímetros de largo por 40 de ancho, donde hay una enorme cantidad de cuadros donde están los partidos políticos para emitir 5 votos en simultáneo: la fórmula presidencial, diputados, Cámara de Senadores nacionales, Cámara de Senadores regionales y Parlamento andino. Además, con la posibilidad de poner el voto preferencial. Los votantes en Perú tradicionalmente se han demorado 1 minuto y medio en llenar las papeletas electorales. Ahora los cálculos que se hacen desde el Jurado Nacional de Elecciones es que el tiempo de votación puede extenderse entre 5 y 6 minutos, lo que significa que las colas de votantes van a ser enormes, sí, claro, y el tiempo de votación o lo amplían o mucha gente va a quedar sin votar, o el otro riesgo de que por la falta de conocimiento de cómo emitir el voto, muchas cédulas terminen siendo invalidadas o anuladas. Entonces ahí va a haber una dificultad muy grande. Por lo demás, en las mesas electorales tenemos ciudadanos que son escogidos por sorteo, pero en muchísimos casos no tienen la menor idea cómo funciona el sistema. Por lo demás, usted recuerde que tenemos 2 problemas adicionales. En el Perú, más del 60% de la población es analfabeta funcional, es decir, que no entiende lo que lee y no entiende lo que puede hacer como una operación médica. Eso va a jugar en contra. Y luego tenemos 2.800.000 jóvenes que por primera vez van a emitir su voto. Entonces es bastante complicado. Y los medios de comunicación, los tradicionales, no están cumpliendo con enseñar cómo votar, mientras que las redes sociales están abocadas, en todo caso, a la polémica entre políticos, al sensacionalismo y a los temas de coyuntura, pero tampoco hacen un esfuerzo sostenido de cómo votar. Claro, hay un Ese tema, es un reto mayúsculo. Hay un tema de educación que es todo un reto. Señor Hugo Guerra, la última. Si las elecciones fueran mañana y todo quedara como están según las encuestas, con Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga en una segunda vuelta, ¿usted ve posible una foto o unas declaraciones de alguno de estos agrupaciones de izquierda mostrando su abierto apoyo a uno de los 2 candidatos? ¿Usted lo ve como real, posible? A ver, lo que va a ocurrir ahora con el segundo debate es que los partidos chicos y en general los de izquierda se van a colgar de las faldas de la señora Fujimori para centralizar sus ataques y de los pantalones de Rafael López Aliaga. Me parece muy difícil que los partidos que son de izquierda militante después saluden el resultado si es que la contienda es López Aliaga y Fujimori. La actitud democrática, como en el caso de Chile, por ejemplo, de saludar al vencedor, estará limitada a los partidos de centro y a los partidos democráticos. Lamentablemente en el Perú estamos muy polarizados y la enemistad ideológica de los líderes es tan grande que termina siendo muchas veces bastante mezquina. Sí, pues,
complicado que después se puedan, digamos, tender puentes, darse la mano, muy, muy complicado debido a esta polarización que usted justamente hace mención. Señor Hugo Guerra, ha sido un gusto conversar con usted, bueno, y esperamos tenerlo también en los próximos días para seguir analizando la situación que se vive. Estamos a 2 semanas de las elecciones. Con todo gusto. Bien, Muchísimas gracias. que tenga buen día. Estuvo con nosotros Hugo Guerra, analista político, quien, bueno, señala que hay que tomar con pinzas las encuestas que se vienen emitiendo en diferentes medios, porque la cosa puede cambiar, ¿no? Es muy volátil, hay mucha gente todavía que está indecisa y hay que ir viendo cómo se mueve también esta campaña en estas 2 últimas semanas que quedan. Bien.